lugar de nuevos comienzos. Sean bienvenidos una vez más a nuestra transmisión de Kairos Iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Creemos que en Dios cada final de nuestra vida es un nuevo comienzo. Dios tiene el poder para poder hacer que nuestra vida tenga propósito y tenga sentido. Doy gracias al Señor por estar conectado junto a nosotros en todas nuestras plataformas de Kairos Iglesia. Vas a tener un lugar y una palabra para que tu vida pueda descubrir, ¿cierto?, ese plan, ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tu vida no ha terminado, tu vida puede tener un nuevo comienzo. Todos los que hemos tenido un encuentro con el Señor, todos nosotros que un día entregamos nuestra vida, el Señor se propuso darnos un nuevo comienzo. Por lo tanto, agradecemos al Padre esta oportunidad que tenemos de llegar a tu casa, con tu familia, de poder llegar, ¿cierto?, allí quizás en tu oficina, o quizás nos vas a estar escuchando a través, ¿cierto?, de una plataforma en audio, pero quiero decirte que la palabra tiene poder para poder cambiar toda circunstancia. Toda circunstancia es temporal, toda circunstancia es pasajera, más su palabra dice que el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, su palabra es eterna. Por lo tanto, nosotros aquí en Kairos Iglesia damos gracias porque una declaración de fe es declarar la palabra de Dios. Y cuando declaramos la palabra de Dios, esa palabra comienza a trabajar, ¿cierto? Y empieza a despejar nuestros caminos. Y es por eso que nosotros decimos, ¿cierto?, fe para ver lo invisible, fe para creer lo increíble, fe para hacer lo imposible, porque para el que cree, todo le es posible. Si usted lo cree, ¿por qué no celebra? Si usted crea esta palabra, ¿cierto?, y acredita de que esto ha sido una realidad y una verdad en su vida, tenga por seguro de que esa palabra va a ir haciendo milagro en todas las áreas de su vida. Queremos seguir con esta serie, ¿cierto?, que hemos estado en este mes, ¿cierto?, impartiendo, liberando, ¿cierto?, esta palabra para tu vida, que es acerca de ser plantado. Esta serie de este mes es Plantados. Y hoy quiero hablar acerca de ser plantados y ser arraigados. Plantados y arraigados. Todo árbol crecerá, todo árbol tiene la capacidad y el potencial de crecer de acuerdo a sus raíces. El árbol primeramente crece hacia la profundidad de la tierra, busca la corriente de las aguas, como decía el Salmo 1, ¿cierto?, que hemos leído y que hemos compartido, que somos plantados junto a corrientes de agua. Y esas raíces, para que el árbol sea tan grande o el árbol pueda crecer tan alto hacia arriba, tiene que crecer primeramente hacia abajo. Y es allí donde Dios empieza a procesar nuestra vida para poder arraigarnos, para poder cimentar nuestra vida con su palabra, para poder fundamentar, para que cuando vengan, ¿cierto?, los días, las dificultades, las tormentas, los problemas que vamos a tener, las aflicciones, que es lo que estamos viviendo, y lo hemos dicho que estamos atravesando una crisis mundial, y Dios permite todas las situaciones en nuestra vida para poder ver nuestra firmeza, para poder ver dónde está arraigada nuestra vida, para poder ver que Dios ha hecho una obra nueva en cada uno de nosotros. Por lo tanto, ser plantados primeramente tiene una connotación o tiene una revelación de que tu vida está plantada en una verdad de Dios y lo determina tu arraigo. Lo determina, ¿cierto?, que tus raíces estén buscando una revelación de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero que el árbol tiene que procesar, o lo primero que el árbol tiene que crear es resistencia. Esas raíces que el árbol está echando hacia abajo va a crear que el árbol tenga resistencia. Por lo tanto, todo árbol, ¿cierto?, pierde su potencial cuando es trasplantado muchas veces. Por eso Dios te pone en un lugar para crecer. Por eso Dios pone nuestra vida, pone nuestra vida espiritual, ¿cierto?, en una casa ministerial. Pero cada vez que un árbol, ¿cierto?, es trasplantado de un lugar a otro, tú tendrás que saber que pierde la capacidad de crecer. Esto ocurre cuando los árboles son trasladados de un lugar a otros.
Y es por eso que tienes que saber que Dios nos coloca en un lugar. Dios te estableció en una casa, Dios te estableció en un hogar, Dios te estableció en una familia, ¿cierto? Y hay estudios que determinan que cuando un ser humano no ha tenido pertenencia a una casa, a una familia, cuando hay personas que perdieron a sus padres y tuvieron que sufrir la transición o la temporada en su vida de orfandad, y antes de ser, ¿cierto?, adoptados por otra familia o pasan de familia en familia, ellos no pueden desarrollar o les dificulta desarrollar su identidad. Por eso hay gente que por falta de identidad, ¿cierto?, no sabe cuál es su propósito y no sabe cuál es su destino. Por lo tanto, el ser humano tiene que desarrollar resistencia. Tenemos que desarrollar resiliencia. ¿Qué es lo que es ser un resiliente? Es la facultad que permite a una persona de recuperarse aún con situaciones difíciles en la vida. El ser humano saca fuerzas cuando estamos enfrentando tormentas, cuando estamos enfrentando situaciones y Dios permite ciertas dificultades en el caminar de nuestra vida, de conocer a Dios, para poder, día a día estar arraigados, no en nuestras fuerzas, sino que arraigados en el Señor. Por eso Pablo llegó a decir, que en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque la naturaleza de Pablo, era débil como cada una de nosotros. Pero podemos resistir, ¿de acuerdo? Si estamos plantados, si estamos arraigados, en la palabra del Señor, y si estamos plantados y arraigados en una casa ministerial. Por lo tanto, resiliencia es la capacidad que tenemos todos nosotros de volver un estado natural, a una situación crítica, inusual, y sacar fuerzas sobrenaturales. Resiliencia significa volver, a sacar lo que está dentro de tu persona y tener la fuerza y tener la resistencia para saltar, de aquella orilla a algo más profundo. Por lo tanto, nosotros necesitamos saber que cuando el Señor nos plantó en su viña, cuando el Señor nos plantó en su casa, fue para poder nosotros, nuestra naturaleza, empezar a ser transformada por la naturaleza de Dios. Por lo tanto, Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7 al verso 9, nos habla de algo que tenemos que poseer y algo que tenemos que tener. El árbol está determinado por las raíces. El árbol está determinado por la capacidad de resistencia. El árbol está determinado por las corrientes de las aguas. Nuestra vida está determinada por lo que estamos arraigados. Y Pablo, usted sabe todo lo que sufrió. Pablo, usted sabe todo lo que él, porque fue escogido como un instrumento de Dios, pero también fue rechazado por la religión. Por lo tanto, Pablo sí tiene, el título honorífico para poder decirnos: he soportado la carrera, he soportado, las batallas, he peleado la buena batalla. Pablo nos puede decir lo que es estar plantado en una verdad. Pablo nos puede dar ejemplo de lo que tú y yo necesitamos en el día de hoy. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Vamos, dile a alguien a tu lado: plantados y arraigados. Una vez más, vamos, dilo fuerte: plantados y arraigados. Cuando tú eres plantado y arraigado, las circunstancias no te mueven. Cuando tú eres plantado y arraigado, tú tienes un destino, y ese destino está trazado por una palabra de Dios. Entonces tú sabes que Dios abrirá camino donde no lo hay, pero tú sabes qué es lo que Dios ha establecido en tu vida. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, del verso 7 al verso 9, si me acompañas, por favor, y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo está diciendo, de que
aun cuando vivimos situaciones y podemos estar viviendo cierto conflictos, situaciones, dice que tenemos una excelencia de Dios que es su poder. Tenemos algo dentro de nuestra naturaleza que puede resistirlo todo, que puede transformarlo todo, porque Dios lo que está haciendo es cambiar nuestra naturaleza. Lo que el Padre está haciendo a través de su palabra y a través de las cosas que Dios permite que podamos vivir en nuestra vida es para poder cambiar nuestra naturaleza, para poder cambiar aquello que no permite tener la manifestación de Dios en nosotros. Por lo tanto, Pablo dice que somos vasos de barro y que tenemos un tesoro que es el poder de Dios, y que eso nos permite, aun cuando venga tribulación, no estar angustiados, que aun cuando vivamos circunstancias no vamos a estar desesperados. Dice que aún no podemos sentir que en nuestras áreas podamos estar derribados, pero dice que no vamos a estar destruidos, porque Dios tiene la capacidad siempre de darte un nuevo comienzo. Dios tiene la capacidad de que el día más difícil de nuestra vida podamos ver nuevamente un nuevo amanecer. Y siempre Dios tiene nuevos tiempos para nosotros. Y el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 12 al verso 13, Pablo, para poder llegar a decir algo que nosotros decimos tan fácilmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabía usted que esta parte de la palabra, Filipenses 4, 12, 13, es lo que más se usa junto al Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará? Son los dos versículos más usados, ¿cierto? En las calcamonías que se pega en los vehículos. Se hizo una estadística que los vehículos, los que más se coloca es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el Salmo 23. Pero para que Pablo llegara a decir algo no tan fácilmente como nosotros lo decimos, Pablo tuvo que experimentar algo. Pablo tuvo que pasar por circunstancias para poder ver, cierto, que lo que él había crecido, primeramente para poder crecer hacia arriba, usted tiene que crecer hacia abajo. Primeramente tenemos que arraigarnos, primeramente tenemos que tener arraigo, tenemos que tener pertenencia. Y Pablo dice en el verso 12, me gusta mucho, Filipenses 4, verso 12, verso 13, cuando descubrimos el corazón del apóstol, cuando descubrimos el corazón del siervo del Señor, pero que también es tan discípulo, que es tan dependiente de la gracia del Señor, que es tan dependiente de la palabra. ¿Cómo está tu dependencia al Señor? Dependencia es obedecer lo que dice la palabra de Dios, pero también obedecer su voz. Dependencia es que dejo mi naturaleza y dejo que la naturaleza del Señor ministre mi vida. Y Filipenses 4, verso 12 al 13 dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para estar con hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Pablo era un árbol plantado. Pablo era un árbol arraigado, y aun cuando estaba siendo perseguido, y aun cuando lo llevaban a la cárcel, y aun cuando estaba siendo apedreado, y aun cuando estaba en naufragios, él podía decir, todo lo puedo en Cristo. Una persona que está plantada y arraigada puede llegar a decir en su vida, todo lo podemos. Hay momentos que son muy difíciles en nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como familia, en nuestra vida. Siempre vamos a tener situaciones, pero eso está determinando, ¿cierto?, cómo tú estás plantado y cómo tú estás arraigado. Todo lo puedo en Cristo. Me fascina escuchar al apóstol poder decir, sé tener abundancia y sé tener escasez. Puedo estar contentos con un arroz con huevo y vienesa. Qué rico, ¿no? Y si le agregamos unas papas fritas, wow, mejor que comerme un muy buen plato. Cuando tú le das gracias al Señor por todas las cosas, te conviertes en un plantado en la casa del Señor. Te convierte que tu vida está arraigada, no a las circunstancias, arraigada a las promesas de Dios. Somos plantados, ¿cierto?, en su palabra para resistir.
quiero declarar, fuiste plantado en la casa del Señor para resistir, ¿cierto? Vemos cómo los valientes de David, vemos cómo David tenía 300 valientes, pero cómo tenía también 30 valientes y cómo tenía 3 valientes. Cómo él tenía hombres que sabían para qué habían sido llamados. ¿Y por qué sacó a David? Porque David fue un hombre que anhelaba la presencia del Señor y que a través de muchos procesos, a través de muchas circunstancias, se tuvo que dar cuenta que tenía que depender de la naturaleza del Señor y no de su naturaleza. Un árbol va a dar fruto de acuerdo a su naturaleza. Un árbol da fruto de acuerdo a su semilla. Un árbol da fruto de acuerdo al arraigo, ¿cierto? Y a las raíces que tiene. Y cuando yo veo al apóstol Pablo pasando situaciones, pasando circunstancias, él también necesitó de un equipo, al igual que David. Por eso Dios te pone en un cuerpo, porque nos necesitamos. David tenía valientes, pero necesitaba 30 y necesitaba 3 que dieran la vida por él. Vemos a Pablo que tenía a Silas, que tenía a Bernabé, que tenía un equipo, porque Pablo sabía, ¿cierto?, de que todo eso uno le podía fortalecer. Y cuando tú ves las cartas de Pablo, ve agradeciendo a hombres que fueron puentes de bendición, que fueron gente que vino y pudo nutrir su vida. Cuando tú eres plantado, si eres arraigado, necesitarás de gente que te ayude en tu crecimiento. Cuando eres plantado, ¿cierto?, en la casa del Señor, necesitaremos la corrección, necesitaremos nuestros pastores, necesitaremos de nuestros mentores, necesitaremos de gente, ¿cierto?, que nos hable a áreas de nuestra vida que están incorrectas para que puedan ser corregidas. Y es allí donde la palabra dice que de gracia recibimos y de gracia damos. Y es ahí que no nos podemos olvidar, ¿cierto?, de lo que el Señor ha hecho con nosotros para nosotros hacer lo mismo que hicieron con nosotros con otros. Y es por eso de que es tan importante saber que en estos días, en estos tiempos, lo que el Señor está haciendo es lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, cuando dice que el Señor necesita podar nuestras vidas. Dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Dice que el Padre es el labrador y necesitamos un tiempo de poda. Cuando tú eres arraigado, cuando tú eres plantado, no puedes no ser podado. No puedes no, ¿cierto?, pasar esa temporada donde el labrador tomará, ¿cierto?, sus tijeras para poder podar nuestras áreas de nuestra vida. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos, ¿cierto?, pasar situaciones en la vida para poder ver nuestras raíces, para poder ver cómo Dios desea que podamos dar fruto. Ahora, una de las cosas importantes, todo árbol va a ser plantado para poder dar fruto. El fruto está determinado por lo que nosotros estamos siendo arraigados. Y es a veces que las temporadas sirven para poder ver que un árbol quizás no va a dar el fruto que tiene que dar. Su palabra dice que por los frutos los conoceréis. Es tan importante dar el fruto, y el fruto es la vida de Cristo en nosotros. Por eso vienen temporadas en nuestra vida donde a lo mejor no damos mucho fruto, pero tenemos que volver a una nueva temporada para poder, ¿cierto?, dar más frutos en la presencia del Señor. Es más, cada año nosotros debiéramos hacer un análisis, y no solamente en diciembre, sino que cada cierto tiempo debiéramos ver si estamos dando frutos. Y dar frutos es dar más carácter de Cristo en nosotros. Tener más amor, ¿cierto? La palabra dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, humildad. Es decir, lo que Dios espera es que podamos dar más frutos, y esos frutos es el carácter de Cristo. El Señor quiere que nosotros, al estar plantados y al estar arraigados, las circunstancias que vengan a nuestra vida, las tormentas que tengamos que pasar, vamos a mostrar el fruto. El fruto se muestra a través de circunstancias. El fruto se muestra, ¿cierto? El árbol está plantado y está creciendo hacia abajo. Y aun cuando venga el otoño y aun cuando venga el invierno, esa semilla está muriendo. Pero un día llega la primavera y tiene que dar los brotes. Pero esa semilla tuvo que pasar otoños. Esa semilla tuvo que pasar inviernos para llegar a una primavera. Y son las estaciones de la vida que Dios hace todo y permite, ¿cierto?, que nuestra vida como un árbol plantado podamos dar frutos. Ser plantados en la casa del Señor, ser arraigados en la casa del Señor, está determinado los frutos que demos. Y como decía, ¿cierto?, la vez pasada, el árbol no se come su fruto.
El árbol el árbol simplemente da fruto para que otros lo disfruten. No podemos comer el fruto del mismo árbol. El árbol da naranja para que otros lo disfruten, da manzana para que otros lo disfruten. Y cuando nosotros estamos plantados en Cristo, cuando nosotros estamos plantados, ¿cierto? Como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. ¿Cómo me gusta esto? Todas son hechas nuevas. Cuando el Señor te planta en su casa, Él quiere que seas un árbol que puedas dar frutos. Y por eso Dios permite temporadas donde a lo mejor no vamos a dar un fruto de vida como el Señor quiere. A veces damos frutos de enojos, a veces damos frutos de cosas que no quisiéramos tener en nuestra vida. Pero Dios comienza a procesar hasta que llega una temporada, hasta que llega un momento perfecto, que podamos dar el fruto de acuerdo a nuestra naturaleza, de acuerdo a esa palabra que se ha sembrado en cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros está siendo alcanzado por una palabra de Dios. En esta mañana, en este día, lo que quiero decirte es que el Padre te ha plantado para que estés arraigados. Porque vendrán vientos, porque vendrán tormentas que van a querer moverte del lugar donde Dios te puso para poder crecer. En muchas etapas de mi vida, en muchos momentos de mi vida, no han sido fáciles cuando uno, cierto, ha tenido circunstancias. Yo me recuerdo que en el tiempo de juventud, con tantas cosas que uno vive, ¿no? Hay tantas situaciones que uno tiene que enfrentar. Pero una de las cosas que yo me determiné fue estar plantados en mi iglesia, en mi casa ministerial. Y quiero decirte que cuando el Señor me llama, cierto, a poder servir con mi familia, fueron después de 25 años de estar en un ministerio, estar en una casa y de poder crecer. Fueron 25 años donde tuve que echar raíces, fueron 25 años de proceso, fueron 25 años donde pasaron muchas temporadas, donde quizás dimos frutos y no dimos tantos frutos como iglesia, donde pasamos tantas situaciones difíciles, alegrías, pero yo sabía que Dios me había plantado en ese lugar. Yo sabía que Dios me había plantado para crecer, que Dios me había plantado para ser parte de la solución y no del problema. Siempre supe que Dios me había llamado para poder servir a otros. Y en esos 25 años de formación, antes de que el Señor se le ocurriera enviarnos aquí a La Serena y a Coquimbo, fueron 25 años de estar establecidos y ser plantado en una casa, y ser arraigado en una casa, y ser procesado en una casa. Y cuando tú estás arraigado, tienes pertenencia. Y cada vez que me toca volver a mi ciudad, a Antofagasta, y poder estar, cierto, con gente que amo, gente que tengo relación más de 20, 25 años, encontrarme con ellos y ver que siguen sirviendo a la casa, cierto, que amo tanto, porque fue la que me formó. Por eso un árbol es de acuerdo a su arraigo. Un árbol es de acuerdo, cierto, a lo que se ha plantado. Un árbol atraviesa tantas sequías, un árbol atraviesa tantos inviernos, un árbol atraviesa tantos veranos, tantas primaveras, pero llega un minuto donde el árbol puede dar cobertura, donde el árbol puede dar sombra para que otros se cobijen. Y eso es cuando tú experiencias sirven a otros. Eso es cuando tú das a otros de lo que tú has vivido, de lo que Dios te ha dado. Usted no sabe cuántas cosas pasaron esos 25 años y cuántas cosas en este tiempo que el Señor nos ha llevado a pastorear nuestra iglesia Kairos, que este año vamos a cumplir 12 años, gracias al Señor. Y yo me recuerdo cómo Dios me preparó, cómo Dios puso tormenta y dificultades para poder ayudar a otros. Y de eso se trata la vida. La vida es que cuando el árbol crece, la vida es que el árbol puede dar sombra, que el árbol puede dar cobertura, porque el fruto que Dios quiere que nosotros demos nunca es para nosotros, es para los demás. Yo declaro que tú estás plantado en la casa del Señor. Yo declaro que estás plantado para poder ser arraigado,
Yo declaro que estás plantado y que no te vas a mover aún en dificultades, que aún en cosas que ocurren, siempre vas a estar plantado y vas a estar arraigados a las promesas de Dios. Porque esta circunstancia, porque Pablo decía, porque esta leve y momentánea prueba tiene que traer a mi vida un más excelente peso de gloria. Pablo solamente pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando pasó todo lo que pasó. Cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo rechazado, cuando estuvo en naufragio, todo, y él pudo decir, todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo declaro que todo lo que estamos, cierto, plantados en la casa del Señor, no importa las circunstancias que estén alrededor y las cosas que estamos pasando, vamos a poder dar fruto. ¿Y sabes cuál es el fruto que Dios espera? Agradecer a Dios en todo tiempo. Agradecer a Dios en todo tiempo. En todo tiempo tendré una alabanza en mi boca. Aun cuando sea difícil adorar, tú vas a darle gracias al Señor aún en esas temporadas difíciles de tu vida. En todo tiempo engrandeceré al Señor. En todo tiempo bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Has tenido beneficios del Señor? Dios ha hecho una obra hermosa en tu vida. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Bendeciremos al Señor en todo tiempo. En el tiempo de otoño bendeciremos al Señor. En el tiempo de primavera vamos a bendecir al Señor. En el tiempo de invierno vamos a bendecir al Señor. Y en el tiempo de verano también lo haremos. ¿Qué te parece si oramos al Padre y damos gracias? Espero que esta palabra traiga firmeza. Espero que esta palabra traiga seguridad de que aún todo lo que estamos viviendo en esta crisis, en esta pandemia, estamos plantados y arraigados en la casa del Señor. Padre, te agradecemos porque tú nos plantaste en tu viña, porque tú nos plantaste en tu casa. Y aún cuando vengan las temporadas, Señor, que estamos viviendo, sean las circunstancias que sean, las crisis como esta pandemia, como esta crisis global, tú tienes todo bajo control. Por eso, Padre, declaro tu palabra, declaro tu bendición sobre cada casa, sobre cada familia. Bendigo tu vida y declaro que por estar plantados en la casa del Señor y arraigados, Dios siempre va a estar contigo y Dios te va a dar su victoria. ¿Qué te parece si le das ese aplauso al Señor ahí en tu casa y que haya algún plantado y arraigado que des gracias? Vamos, diga, estoy plantado y arraigado en tu casa, Señor. Nada me va a mover de tu casa. Ninguna circunstancia me va a sacar del lugar que tú me has establecido. Vamos, déselo al Señor, dele gracias al Señor. Qué bueno es el Padre, qué bueno es que Dios siempre trae una palabra. Y sé que hay personas que han recibido esta palabra, cierto, de parte del Señor. Quiero invitarte a que puedas compartir, cierto, nuestras redes sociales, que puedas compartir esta palabra, cierto, que queda almacenada allí en Facebook, en el canal de YouTube de Kairos Iglesia. Entra a nuestro Instagram, comparte con otro. Tenemos en todas nuestras redes sociales algo que compartir, algo que dar como iglesia. Queremos dar el pan que Dios nos ha dado. Así que quédate con nosotros porque aún tenemos un tiempo para dar gracias al Señor a través de nuestra alabanza a Él. Y por supuesto, no te olvides que en Kairos Iglesia siempre tendrás un lugar de nuevos comienzos. Bendiciones.